Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. Hoy, 22 de abril, voy a hablar brevemente primero de la muerte del Papa Francisco, Jorge Bergoglio, y luego del tema de la, el asilo político concedido a Nadine Heredia en el Brasil. Si hay tiempo, hablaré también de las negociaciones en torno a la guerra en Ucrania, pero probablemente eso quede para el siguiente podcast. Sobre el Papa Francisco, fue único en más de un aspecto, ¿no? Para empezar, fue el primer Papa no europeo en 13 siglos. El último había sido un Papa sirio. Fue el primero en usar el nombre de Francisco por Francisco de Asís, y esto fue el preámbulo a el tipo de liderazgo personal que ejerció. San Francisco de Asís era conocido por su voto de pobreza en lo esencial, ¿no? La austeridad con la que vivía, y el Papa Francisco hizo gala de la misma austeridad. No vivió en el lugar habitual de los papas, sino en una zona donde habitualmente se alojaba a visitantes. No comía en privado, comía en el comedor del Vaticano. Eh, y aunque en temas doctrinales no hubo grandes cambios bajo su pontificado, seguía siendo la misma la postura de la Iglesia en torno a temas como el de la eutanasia, el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí puso un énfasis en la caridad cristiana que debía dispensarse a toda persona humana, incluyendo a los homosexuales, de quienes dijo, ¿quién soy yo para juzgar si son buenas personas y se acercan a la iglesia? Cuando se habla de las limitaciones de su pontificado, lo que hay que entender es que pasó de obispo de Buenos Aires a papa, es decir, fue parte importante de la Iglesia Católica Argentina, que es una de las más conservadoras de Sudamérica. Fue una iglesia que tuvo una actitud francamente complaciente, salvo por personajes como el propio Bergoglio cuando no era papa, con la dictadura militar que se inició en 1976. Y el Vaticano es una institución sumamente conservadora, donde se producen intrigas palaciegas que son las que llevaron, por ejemplo, a que el anterior papa, Ratzinger, renunciara al cargo, ¿no? Al no poder hacer cambios que tenía en mente. Y aunque tuvo una resistencia interna, hizo intentos serios por lidiar con problemas como el de la pedofilia, que, para decirlo con claridad, los papas anteriores habían soslayado. Eh, por ejemplo, por esa razón anuló o eliminó la personería jurídica del sodalicio de vida cristiana, que fue creado en el Perú. Y en el caso de Chile, tras una actitud, digamos, ambigua en un inicio, al final hizo dimitir a toda la conferencia episcopal chilena, ¿no? Dentro de sus posibilidades intentó introducir reformas ahí donde era necesario. También intentó transparentar las finanzas del conocido como Banco Vaticano, que en décadas previas se había involucrado en una serie de escándalos, como el del Banco Ambrosiano. Su primera encíclica, porque la primera que suscribe, si no me equivoco, era una encíclica que había dejado a medio camino su antecesor, pero la primera encíclica, que es del propio Bergoglio, Francisco, como papa, fue sobre cambio climático, reconociendo la existencia del fenómeno. No solo que la temperatura promedio del planeta estaba subiendo, sino que subía producto de la industria humana. Y eso fue importante para que muchos sectores conservadores de la Iglesia Católica estadounidense cambiaran su posición en torno al tema del cambio climático, no porque el Papa obviamente haya producido alguna investigación original en la materia, aunque era científico, tenía formación como químico, sino porque en estos casos ayuda que una figura de autoridad reverenciada por los fieles diga aquello que
ya era consenso en la comunidad científica. Para eso se creó el panel intergubernamental sobre cambio climático en el seno de la ONU. Y ese panel ya había decidido que había evidencia suficiente para concluir que el cambio climático era real y que la industria humana era su principal causa. Eh, además, criticó la política migratoria de Trump y en el caso de los ataques aéreos de Israel en Gaza, llegó a decir cosas tan firmes como esto es crueldad, esto no es guerra. Este es un tema en el cual se puso, digamos, en conflicto con la mayoría de potencias occidentales, que no tuvieron una actitud tan clara sobre la materia. Sobre el tema de la matrimonio Humala, Ollanta y Nadine, ambos condenados a 15 años de prisión, yo no voy a discutir a profundidad el fallo, primero porque no lo conocemos en su integridad, pero en segundo lugar porque yo no soy abogado, yo no voy a dar cátedra sobre una materia en la que no me he formado, no sería tan pretencioso, pero sí confieso que tengo algunas dudas sobre los cargos, tanto en el caso de Humala como en el caso de Keiko Fujimori, porque hasta donde entiendo se requiere que para que haya lavado de dinero los acusados supieran o tuvieran suficientes indicios para presumir el origen ilícito del dinero recibido. Creo que no hay mucha duda sobre el hecho de que ambos recibieron dinero de Odebrecht. Hay confesión de directivos de la empresa, incluyendo la del propio Marcelo Odebrecht. Pero, pero si sabían que era dinero de origen ilícito no es algo que sea evidente y según periodistas como Rosa María Palacios no consta eso en el fallo judicial hasta donde se conoce, porque no se leyó en su integridad. Y en cuanto a la evidencia de lavado de dinero en el caso de los Humala, eh, pues la, la evidencia se basa en dichos, pero no hay fechas, cantidades, lugares o personas que recibieron el dinero. De hecho, hay mucha más evidencia en esta materia en cuanto al lavado de dinero, en el caso Cocteles, que involucra a Keiko Fujimori, entre otros miembros de Fuerza Popular. Y dicho sea de paso, si se le condena sin lectura completa de la sentencia, ¿cómo apela si no conoces el íntegro de la sentencia? Ahora, dicho todo esto, yo no creo que Nadine Heredia sea una perseguida política. Para empezar, ella no ocupó un cargo de responsabilidad política durante el gobierno de Ollantumala, pero además ni era una candidata probable, ni aparecía en ninguna encuesta de intención de voto, ni ella ni su esposo, habría que decir. ¿No? No es que fueran grandes rivales a vencer, cosa que sí se podría decir, más allá de la evidencia que existe en su contra, de Vizcarra, que sí tenía una figuración expectante en las encuestas hasta antes de ser inhabilitado. Ahora, en el caso de ella, aplica la Convención Americana sobre Asilo Diplomático, aprobada en Caracas, Venezuela, en 1954. En su artículo tercero, esa convención establece que no debería o no tienen derecho a asilo diplomático personas, cito, inculpadas, procesadas o condenadas ante tribunales ordinarios por delitos comunes. Y ese parece ser el caso de Ollanta y Nadine, Ollantumala y Nadine Heredia. Pero el artículo 4 de la misma convención deja a criterio del país asilante, en este caso Brasil, decidir si se da esa condición o no. El artículo 4 dice, corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución, suponiendo que lo hubiera, y no tiene el país asilante, es decir, Brasil, obligación legal de explicar las razones por las cuales concedió el asilo. Es una cosa curiosa, ¿no? Porque se dice, bajo estas circunstancias no deberías tener derecho al asilo, pero
será el Estado asilante sin explicación alguna quien decida, o en todo caso sin obligación de dar explicaciones, quien decida si hay persecución o no, y por ende si cabe o no conceder el asilo. Ahora, la pregunta es por qué Boluarte accede con tanta facilidad. Algunos hicieron notar que también accedió a otorgar el asilo a Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, pero habría que decir que Lilia Paredes no tenía una condena judicial, aunque solo fuera en primera instancia como la que sí tiene Nadine Heredia. En ese sentido no son ejemplos equivalentes. Eh, Algunos pensarán, y probablemente hay algo de verdad en esto, que por el caso de Pedro Castillo, el gobierno de Boluarte ya había tenido un conflicto con los gobiernos de México, que es el que le otorgó asilo a la esposa y los hijos de Castillo, y el gobierno de Colombia. Y ahí dejo en claro que, creyendo yo que el actual es un gobierno crecientemente autoritario que tiene que responder por la muerte de cuando menos 49 compatriotas a manos de las fuerzas del orden, su origen no es espurio. Pedro Castillo intentó un golpe de Estado y eso está en la base de su destitución como presidente. Eh, en ese sentido, yo no creo que México y Colombia tuvieran razón cuando decían que hubo un golpe de Estado contra Castillo, y ignorando que Castillo había intentado dar un golpe de Estado. Pero el punto es que ya el gobierno peruano ha tenido conflicto con estos dos países. Si por el asilo concedido a Nadine Heredia nos hubiéramos negado a conceder el salvoconducto, podíamos entrar en conflicto también con el gobierno brasileño. Y presumo que un gobierno como el actual, tan impopular, lo último que necesita es pelearse con las dos principales potencias de América Latina y el Caribe, cuando simultáneamente tiene un conflicto no buscado de naturaleza comercial con la principal potencia del hemisferio y del mundo, como es Estados Unidos bajo Donald Trump. Porque habría que recordar en el caso de Brasil, que si bien yo no creo que Nadine Heredia mereciera el asilo, habría que recordar que políticamente hablando, tanto Humala como Nadine Heredia eran aliados del Partido de los Trabajadores y en particular de eh, Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil. De hecho, el argumento es que Odebrecht le da fondos para la campaña electoral 2011 a los Humala, a pedido del Partido de los Trabajadores del Brasil, no por iniciativa propia. Y precisamente porque Odebrecht era consciente de cómo podía ser interpretado un apoyo a la candidatura de Humala, que sectores conservadores de la política peruana veían como una candidatura radical asociada a Venezuela, cuando eso fue cierto en la campaña de 2006, pero en mi opinión no en la de 2011. Precisamente, sin embargo, por cómo era percibido, cómo podría ser percibido un apoyo de Odebrecht a Humala, es que en la agenda electrónica de Marcelo Odebrecht aparece la inscripción en portugués: aumentar Keiko para 500 y eu fazer visita. Es decir, aumentar $500,000 el aporte a la campaña de Keiko y visitarla para explicarle las circunstancias, presumiblemente, ¿no? Ahora, además de evitar nuevos conflictos en el vecindario, ya los teníamos con México y Colombia, podríamos haber iniciado uno con Brasil en caso de negar el salvoconducto para que Nadine viajara a Brasil. También se trata de un precedente que la propia Boluarte podría usar en su favor, en parte por lo que ya dije, tiene que responder por varias cosas, entre otras la muerte de 49 compatriotas. Ahora, el tema es que para obtener un asilo diplomático, Boluarte tendría que argumentar que es una perseguida política, y quién querría perseguir eh, a una presidenta interina con 3% de aprobación, apoyada por un Congreso que tiene una aprobación del 5%. De hecho, más bien,
El problema que tiene Boluarte políticamente hablando es que cualquier asociación con ella en víspera de elecciones va a ser tóxica. Tal vez ahora no, pero ya le empezaron a censurar ministros. Y yo me atrevo a decir que va a haber mociones de censura en su contra. No me atrevo a decir que van a ser aprobadas, eso no lo sé, pero no tengo dudas de que con el prurito de empezar a tomar distancia respecto a su gobierno se van a presentar mociones de vacancia en contra de Boluarte. ¿Por qué razones? Por las mismas razones que las bancadas conservadoras en el actual Congreso quisieron vacarla o inhabilitarla políticamente cuando aún no era aliada suya, ¿no? Recuerden el titular de Expreso el 27 de mayo de 2022, Dina dinamita en la cuerda floja, era el titular, y la nota decía, ya hay votos en el Congreso para censurar a la hija predilecta de Chalhuanca. La inhabilitación política es el fantasma que no la deja dormir. De pronto, cuando llega a la presidencia y hace alianza, con Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y el propio, bueno, Perú Libre, más, digamos, decisiones de ese partido, aunque lo nieguen, de pronto ya todo esto desaparece de la agenda. Recordemos que también se acusaba al gobierno del que formó parte de haber ganado con fraude en 2021, fraude respecto al cual, en mi opinión, nunca hubo evidencia, de conflicto, si no me equivoco, conflicto de intereses, porque seguía siendo directiva del Club Apurímac mientras era vicepresidenta. Está el tema de Dina Dinámica por el tema de los dinámicos del centro, que fue parte de la campaña de financiamiento, perdón, parte de la estrategia de financiamiento de la campaña electoral de Pedro Castillo, en un momento en que, a diferencia de 2016, 2011 y 2006, ya era un delito el financiamiento no declarado de campaña. Eso en cuanto a la derecha, que podría retomar estos temas en su contra, porque, repito, llegar asociado con ella a las elecciones va a ser contraproducente para sus intereses, y la izquierda, o por lo menos un sector de la misma, le va a echar en cara su alianza con la derecha en el Congreso y los 49 muertos de la represión tras la destitución de Castillo. Entonces, digamos, yo, aunque ella tal vez intente eso, dudo que le funcione. En el caso de Brasil, la pregunta es si esto va a tener algún efecto en la política interna del Brasil. No por el Perú y por Nadine. Nadine Heredia fue primera dama del Perú, no de Brasil, hace 10 años. Y no es particularmente popular, a juzgar por las encuestas en el Perú hoy. Así que eso no va a ser un tema en Brasil. Pero el caso que involucra a Nadine Heredia es un caso que se originó en Brasil, el caso Lavallato, que tiene a empresas como Odebrecht y Petrobras en su epicentro, y es el caso Lavallato, por el cual el actual presidente brasileño, Lula, fue a la cárcel durante 580 días. Y es un caso que hasta marzo de 2024, cuando todavía estaba vigente, sumaba 174 condenas, más de 200 acuerdos para obtener confesión de investigados, y se habían recuperado 860 millones de dólares en favor de la empresa estatal Petrobras. Que todo esto resurja a raíz del tema de Nadine Heredia, en un contexto en el que Lula tiene un nivel de aprobación de alrededor del 24%, es decir, la menor en todos los gobiernos que ha ejercido. Probablemente sea un riesgo calculado que Lula decidió correr, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.